Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versos 25 y 26, donde el Espíritu Santo dice, hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés pudo abandonar las glorias de Egipto porque él, por la fe, estaba mirando a Cristo. Ahora, es bien sabido que en el Antiguo Testamento los creyentes no podían ver a Jesucristo de la manera clara como nosotros lo vemos a través de las páginas del Nuevo Testamento. Pero así como los profetas hablaron de Cristo en tiempos antiguos, también entendemos que ellos lo pudieron ver a través de muchos tipos, símbolos y figuras. Cuando Moisés decide identificarse con el pueblo escogido, también lo está haciendo con aquel que había sido escogido por Dios para sufrir el oprobio del pueblo y ser el redentor, es decir, con Jesucristo. El término Cristo o Mesías significa literalmente el ungido. Jesús fue el ungido de Dios, pero también lo fue el pueblo escogido por gracia. De manera que Moisés, cuando se identifica con el vituperio del pueblo escogido, también lo hace con el vituperio de Jesucristo, quien de la misma manera que Moisés abandonó las glorias de su casa, glorias santas y libres de todo pecado, con el fin de unirse al sufrimiento de su pueblo, salvándolo de la esclavitud del pecado. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El ejemplo de Moisés nos enseña que la fe perseverante siempre será retada a escoger entre Cristo o las riquezas de los egipcios. Somos llamados a elegir entre la vida y la muerte. Deuteronomio 30, versículo 15 dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así que Dios nos pone a escoger entre el pecado y la santidad, entre el mundo y Cristo, entre la comunión con los hijos de Dios y la amistad con los hijos del diablo. La fe perseverante se fundamenta en lo que ha oído de Cristo, pues recuerden lo que dice Pablo, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Lo que Moisés había escuchado de Dios era tan grande y tan glorioso que luego de sopesar las dos opciones, consideró que la mejor gloria que podía recibir era ser considerado hijo de Abraham que hijo de la hija del faraón. Los creyentes, aquellos que tienen la fe perseverante, siempre escogen lo mejor, como dice Pablo en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Moisés no escogió identificarse con el pueblo hebreo debido a un nacionalismo exacerbado en su edad madura o porque consideraba que este era su pueblo. No, Moisés amaba a Dios y quería estar en todo lo que significara abrazar a Dios, de manera que siendo Israel el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, entonces también era su pueblo. El objeto de su elección era el Dios que había escogido a sus padres, el que les reveló su gracia y verdad y les mandó a caminar delante de él sin miedo. El Dios que no se avergüenza de ser llamado su Dios y al que había sido dedicado en su infancia. Esta clase de amor a Dios, que conduce a la persona a apreciar al pueblo de la promesa por encima de cualquier otro amor terreno, también fue manifestado por Ruth, la moabita.
Ella abandonó a su propio pueblo y a su casa porque quería estar con los escogidos de Dios. Ahora dice nuestro autor sagrado que Moisés prefirió las mayores riquezas del vituperio de Cristo y el maltrato con el pueblo de Dios. Vuelvo a insistir en el punto de las aflicciones, porque hoy día estamos viviendo una clase de cristianismo que desprecia el sufrimiento y lo excluye de la vida cristiana. Pero cuando una iglesia no soporta ninguna clase de sufrimientos por la causa de Cristo, entonces podemos afirmar con toda seguridad que esa es una iglesia muy mediocre en su fe o que no es una verdadera iglesia de Cristo, pues Dios ha establecido este principio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Además, si vivimos conforme a los principios de la palabra de Dios, sufriremos necesariamente persecución. Pablo dice esto en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué la aflicción en este mundo? ¿Por qué la persecución en este mundo? Pues siendo que ahora somos hijos de Dios y hemos pasado de muerte a vida, entonces ya no somos de este mundo. No le pertenecemos a este mundo, no nos identificamos con su sistema pervertido de valores, por eso el mundo nos odia y nos causa aflicción. Cristo dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que mientras estemos en este mundo, sufriremos aflicción, pero estos sufrimientos nos llenan de gozo, porque nos recuerdan que ahora pertenecemos a otra esfera, a la ciudad celestial, a la Santa Sión. Oremos. Padre nuestro, concédenos crecer en esta fe preciosa que nos lleva a odiar al mundo y a amarte a ti por encima de todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén.